encontramos para ver un video sobre matemática. Este video específicamente vamos a hablar sobre función cuadrática. Lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Un primer momento, este primer video se va a tratar de lo que es entender qué es una función cuadrática, ¿sí? Y qué es hallar las raíces de una función cuadrática. Y luego, en un segundo video, seguramente podremos entender todo lo que es la gráfica de una función cuadrática y su análisis, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Bueno, una función cuadrática, sí, específicamente, es una función que tiene una de sus variables elevadas al cuadrado como máximo y puede tener la otra variable elevada a la 1. Bueno, podemos encontrar, sí, en diferentes libros que la función cuadrática tiene la forma de ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Y es igual, ¿sí? Recurriendo a las variables de los ejes cartesianos. O también se puede encontrar de otra manera, mucho más formal, como análisis matemático, como f de x, función con respecto a la variable x, ¿sí? Que vendrían a representar lo mismo, ¿sí? Esta f vendría a ser el resultado de y de cualquier función. Cualquier función se puede nomenclar de la misma manera, mismo la función lineal. Entonces es una cuadrática porque hay una variable al cuadrado donde a tiene que ser distinto de 0. Esta condición es importante porque si a vale 0, todo el cuadrado desaparece y me queda solamente una función lineal, o sea que sería una función lineal y no cuadrática. Por eso es esta condición de a distinto de 0. Básicamente, ¿sí? Una de las funciones cuadráticas más conocidas es x elevado al cuadrado, ¿sí? Nosotros la vamos a dibujar, en este caso no tiene la otra forma, pero porque todos los otros elementos valen 0 y la a que estaba delante valdría 1. Pero es para que primero entendamos cuál es la forma de una función cuadrática. Si ustedes lo buscan en los manuales, en los libros, o mismo en otros canales de YouTube, van a encontrar que la función cuadrática tiene una forma parabólica. Y eso se da por justamente este cuadrado. Vamos a analizar dándole diferentes valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos el menos 2 en la función? ¿Cuánto nos va a dar y? Bueno, menos 2 al cuadrado menos, como el exponente es par o menos por menos es más, cualquiera de las técnicas, nos da que esto es 4 positivo. Si elevamos el menos 1, también nos va a dar que es 1 positivo, porque menos por menos es más. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Cuál es la particularidad? Que del lado de los negativos y los positivos nos está dando el mismo valor. O sea, al ser un cuadrado, todo lo que nosotros pongamos como negativo en la x va a dar positivo. O sea que para menos 2 nos da 4, tanto como para 2. Y para 1 nos da 1, tanto como 1. Y bueno, acá tenemos el 0 que nos da 0. Esta curva, ¿sí? Es una curva de tipo parabólica, ¿sí? Donde tenemos esta forma. No la tenemos que unir con una regla porque si uno busca los valores intermedios puede encontrar justamente que no es recto, ¿sí? Tiene una forma de parábola. Si nosotros ponemos acá el valor 1 medio y menos 1 medio, ¿sí? Nos va a dar, no nos va a dar acá en la mitad, ¿sí? Vamos a hacer esto en forma de, vamos a agrandarlo un poquito, vamos a hacerle un zoom para poder verlo bien, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá vamos a hacer la prueba de dar como valor el menos 1 medio y el 1 medio, ¿sí? Nos da que menos 1 medio
medio al cuadrado nos da un cuarto. Y que un medio al cuadrado también nos da un cuarto. Si esto nosotros lo tendríamos que trazar como una línea recta, acá tenemos el punto 1 y el 1, ¿sí? Es este punto que está acá, ¿no? Esto está aumentado. Que si nosotros tenemos que trazarlo hasta este 0 en línea recta, tendríamos que pasar por el 1 medio, 1 medio. O sea, la mitad con la mitad. Y no, para menos 1 medio nos da un cuarto. Y para 1 medio también nos da un cuarto. Esto sigue haciendo que esto conserve una curva. ¿Sí? Y si nos acercamos más abajo nos va a dar para demostrar que no son líneas rectas. Es una curva, tiene forma de parábola. Por esta razón, ¿sí? Hay, para poder graficar lo que va a ser el siguiente video, hay valores específicos, ¿sí? Que nosotros vamos a aprender para poder graficar. La primera data importante a tener en cuenta es que la parábola tiene dos ramas exactamente iguales. Son como una simetría. Es porque justo en el medio donde está el vértice hay un eje de simetría. Que actúa como un espejo. Esta rama y esta otra rama son iguales, ¿sí? Son iguales con respecto al espejo que está en el medio, al eje de simetría. Otra de los datos importantes, ¿sí? Es que esta función, a diferencia de la función lineal, tiene un vértice, ¿sí? Tiene un punto donde se unen las dos ramas, de donde parten las dos ramas, o por donde pasan las ramas, como le quieran llamar. Pero hay un punto donde se arma esta forma parabólica, ¿sí? Estos son datos muy importantes a tener en cuenta para el posterior gráfico. Y hay un valor muy importante que es el que se aprende en todas las funciones, que son las raíces, que es donde la función corta el eje X. Y en lo que es función cuadrática puede pasar varias cosas. Pueden pasar, por ejemplo, ¿sí? Lo siguiente. Como vemos acá puede pasarnos el ejemplo de recién, que tengamos una sola raíz. O sea que la función corta el eje X en un solo lugar, en este caso lo toca y vuelve a salir hacia arriba, ¿sí? Que tengamos dos raíces, ¿sí? O que no tengamos ninguna raíz. Cero raíces, ¿sí? Para todos estos casos vamos a aprender una forma de graficarlo, pero eso a continuación. Vamos ahora a analizar cómo hacer para encontrar estos valores de X, cómo hacer para encontrar estas raíces. Para una función cualquiera, el concepto de raíz, una raíz es el valor que hace que la función valga cero. Hacen que cualquier valor de X que yo ponga, hacen que el resultado dé cero. Por lo cual, para cualquier función, lo que uno tiene que hacer es hacer que la Y valga cero. O la f de X valga cero, ¿sí? Como esté expresado. En una función lineal, si uno tiene una función lineal y hacen que la Y valga cero, despejo. Este 2 pasa para este lado y este 3 pasa para este lado. La raíz, ¿sí? Si pueden acercarse al video de función lineal, la raíz es este valor, porque es el valor que si yo lo reemplazo acá hace que esta cuenta valga 0. Pero la función cuadrática es un poco más difícil, porque hay un término cuadrático y un término que está lineal y yo no los puedo juntar, ¿sí? Si uno
recurre a lo que es el álgebra, yo no los puedo juntar. Por ejemplo, si yo quisiera despejar esta función, ¿qué tengo que hacer? Hacer que esto valga 0. Entonces, tengo que despejar la x. Pero yo no puedo despejar la x porque yo estas dos no las puedo juntar en una, porque son cosas distintas. La x cuadrada es una variable y la x a la 1 es otra variable. No las puedo juntar entre sí algebraicamente. No puedo hacer 3 más 2, 5x. Porque estas son x cuadradas y estas son x a la 1. Son cosas completamente diferentes a la hora de asociar. Por lo tanto, para poder encontrar las raíces, hay una fórmula que se llama fórmula resolvente de la cuadrática o fórmula de Bhaskara, o tiene múltiples nombres. Pero la fórmula me dice que si yo igualo a 0 una función cuadrática que tiene esta estructura, donde tiene bax cuadrado más bx más c, los valores de x que hacen 0 la función están dados por esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Esta fórmula la tenemos que saber para poder aplicar. ¿Cómo se aplica? Bueno, ahora vamos a ver cómo se aplica. Bueno, aquí anoté la fórmula a un costadito y aquí puse el objetivo, que es hallar las raíces de esta función cuadrática. ¿Sí? Uno lo primero que tiene que hacer puede estar expresada de otra manera, pero uno lo que tiene que tratar de hacer es reemplazar a la y por 0 y despejar que quede el 0 y toda la función del otro lado. ¿Para qué que quede toda la función del otro lado? Para poder encontrar la semejanza con ax cuadrado más bx más c. ¿Para qué? Para saber quién es a, quién es b y quién es c. Porque esta fórmula está toda dada en esas letras. ¿Quién es a? A es el valor que multiplica a la x cuadrada. En este caso, como no hay nadie, sabemos que es 1, ¿sí? Ese valor viene a ser a, que en este caso vamos a agregarlo con el rojo, que es 1. Menos 4, que es el valor que multiplica a la x, vendría a ser b, porque b es el valor que multiplica a la x. Y la c vendría a ser el término independiente, ¿sí? El que no tiene x. Entonces acá yo ya tengo los valores. Si uno quiere, para ser prolijo, se los anota en un costado. A vale 1, b vale menos 4 y c vale 3. Recuerden esto, b vale menos 4. Siempre el número, el coeficiente de la x que estemos hablando, le corresponde el signo que tiene delante, ¿sí? Entonces, en este preciso instante nosotros podemos ya aplicar esta fórmula. Si yo quiero hallar las raíces, bueno, tengo que aplicar la fórmula resolvente, ¿sí? Vamos a arrancar de un costadito porque después vamos a terminar de resolver ahí. Porque esto es fácil, parece difícil por la fórmula, pero una vez que la fórmula se aprende de memoria, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, después es solo reemplazar datos, porque todos los datos están ahí. Perdón, ahí era x. Menos b. Primer dato, la fórmula ya es negativa. O sea que si tengo un negativo de b, lo tengo que reemplazar entre paréntesis. Entonces, ¿b es negativo? Sí, es menos 4. Primer cosa a tener en cuenta. Menos 4. Más menos raíz cuadrada de está elevado al cuadrado. También, si es negativo, lo reemplazo entre paréntesis. Menos 4 al cuadrado. B cuadrado menos 4 al cuadrado. Menos 4, este 4 es de la fórmula, va siempre.
por a que vale 1 por c que vale 3. Si alguno de estos es negativo, también entre paréntesis. Todo sobre 2 por a que vale 1. Todos números, todos cuentas. Ya reemplacé, todo se puede resolver. Por lo tanto, empiezo a resolver. Menos menos se transforma en positivo, por lo tanto acá ya me queda 4. Más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, 16. Luego multiplicamos. Ojo con este signo. Menos 4 por 1 es menos 4. Por 3 que es positivo también menos 4. Por 3 positivo menos 12. Todo sobre 2 por 1. ¿Sí? Entonces ahora, ¿sí? Lo voy a seguir acá arriba, ¿sí? Me queda 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 12, 4. Todo sobre 2 por 1, 2. Y acá es donde todos se deberían haber preguntado ¿qué significa más menos? Significa que toda raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Esos resultados provienen de algo que pasa, ¿sí?, cuando uno ve potencia. ¿Qué pasa cuando uno dice 2 por 2? ¿Por qué? Esto es 2 al cuadrado. ¿Cuánto da? 4. ¿Y el menos 2 al cuadrado cuánto da? Y es menos 2 por menos 2. Menos por menos, más, también da 4. O sea que la raíz cuadrada de 4 puede darme 2 o puede darme menos 2. Porque de esos dos resultados viene del 2 y del menos 2 viene el 4. Entonces, habitualmente nosotros ese resultado negativo no lo usamos porque no nos sirve, porque para una medida algo no puede medir menos 4 metros. Pero en este caso de la matemática, del análisis y de lo positivo y lo negativo en un gráfico, lo importante es tenerlo en cuenta. Entonces me dice, no te olvides que la raíz cuadrada tiene dos resultados. Entonces acá el ejercicio pueden dividirlo en dos partes hacia el costado si tienen lugar. Yo lo voy a resolver en dos partes hacia abajo, ¿sí?, porque es el lugar que tengo, donde me queda 4 más la raíz cuadrada de 4 es 2, siempre el resultado, porque acá también muchas veces cometen el error de no resolverla. Sacan la raíz y ponen el 4 en vez del 2. La raíz cuadrada de 4 es 2, sobre 2. O mi otra x que puede darme es cuando 4 menos la raíz cuadrada 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 puede ser 2 o menos 2. Todo sobre 2. Y ahí es donde aparecen lo que se llaman las raíces. A esta se le llama x1 y a esta se le llama x2, porque tengo dos raíces. Mi x1 va a ser 4 más 2, 6 sobre 2, 3. Y 4 menos 2 es 2 sobre 2, 1. Mis dos raíces son 3 y 1. ¿Sí? De esta forma se aplica la resolvente para poder hallar las raíces de una función cuadrática. Vamos a hacer rapidito un segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo, donde puede pasar que adelante del x cuadrado haya otro número distinto que 1, que vendría a ser a. Vamos a hacerlo con un b positivo y 6, que va a ser nuestra c. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo para que tratemos de que esto quede claro. Vamos a ver un caso donde la x cuadrada esté multiplicada por un número que no sea 1, ¿sí? Donde este va a ser a.
una b positiva, ¿sí? Donde este va a ser b. Y bueno, y c negativo. Entonces, vamos a proceder a reemplazar los datos. Es lo único que hay que hacer para hallar las raíces. Hay que saber esta fórmula y empezar a reemplazar. Menos 4, como b es positivo, va directamente así, no se reemplaza. Más menos, no se reemplaza entre paréntesis, digamos. B cuadrado, 4 cuadrado, menos 4 por A, que es 2, ahora, por C, que es menos 6. Ojo, Por eso el 6 entre paréntesis, porque es negativo. Y 2 por 2. Entonces ahora procedemos a ir resolviendo, donde tenemos, ¿sí?, la siguiente parte. 4 al cuadrado, 16. Y menos 4 por 2 es menos 8. Por menos 6, menos por menos, más. 8 por 6, 48. ¿Sí? Sobre 2 por 2, 4. Me queda que x va a ser igual a menos 4 más la raíz de 64 sobre 4. Ojo con este sobre, porque a veces lo dejan solo abajo de la raíz. Y no, divide en realidad a toda la expresión. Primero se suma o se resta y después se divide. Y eso es un error muy común. Entonces ahora vamos a tener el procedimiento para averiguar nuestra x1 y nuestra x2. ¿Sí? Me va a quedar menos 4 más, ¿sí?, la raíz de 64, que es 8, sobre 4. Y menos 4 menos 8 sobre 4. Esto nos queda 4 sobre 4, que es 1. Y esto nos queda menos 12 sobre 4, que es menos 3. Estas vendrían a ser nuestras dos raíces, x1 y x2. 1 y menos 3. Estos valores, por si no quedó claro en su comienzo, son aquellos valores de x que si yo los reemplazo, yo reemplazo el 1 acá y el 1 acá, hago la cuenta y vale 0. Es lo que hace que la función valga 0. Por lo tanto, gráficamente nos va a representar esos valores donde la función va a acortar al eje x, porque son los ceros de la función. Nos vemos en el próximo.